Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 5. Estamos agarrando a textos amplios. Queremos eh, pasar por Apocalipsis y entender cómo es que el Señor reina, gobierna sobre el mundo entero, pero especialmente sobre su iglesia, y cómo el mundo entero gira alrededor de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Cuando el Señor termina la obra con la iglesia, el mundo entero, entonces el mundo incrédulo, deja de ser una amenaza para su pueblo y pasa a la eternidad. Lo que el Señor hace con su iglesia, eso es lo que el mundo hace. La historia del mundo se mueve alrededor de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Vamos a Apocalipsis 5 y vamos a leer todo el capítulo. Recuerden ustedes, capítulo 4, el tema es el trono de Dios. Capítulo 5 es el trono de Dios, pero la historia entonces se empieza a desenvolver. Tenemos aquí la primera secuencia de 7, bueno, la segunda secuencia de 7, la primera fueron 7 iglesias, ahora tenemos 7 rollos. Entonces la historia de la iglesia de Cristo, cómo Él la establece, cómo Él la sostiene, cómo ella sufre persecución y cómo el Señor triunfa sobre los enemigos de la iglesia y sobre sus enemigos. Al triunfar sobre sus enemigos, vence los enemigos nuestros y así nos da libertad total en Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios, la misma voz que escucharon los israelitas en el monte Sinaí. Esta es la misma palabra de Dios que escucha usted ahora. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloriosa palabra de Dios. El escenario es el mismo, es el trono de Dios. Cómo desenvuelve delante del trono. En el capítulo 4 vimos que el trono es firme, es un trono establecido en los cielos. Nadie ni nada representa una amenaza para la autoridad suprema
del Señor. Vimos que el trono de Dios es majestuoso, es el trono del Dios trino, es el trono del único Dios verdadero. También vimos la alabanza dirigida por estos cuatro seres vivientes y la iglesia uniéndose a ellos en un solo canto de adoración. Tú eres digno. Dejan sus tronos, se mueven y se postran. Y si hay algo digno, y si hay algo que yo haya hecho, y si hay algo que haya sido bendición, allí nos despojamos de todo y decimos, no, tú eres digno. Tú eres solamente digno de recibir toda la adoración. Y ahora vemos aquel que está sentado en el trono, en el capítulo 5, vemos que tiene un libro en su mano derecha sellado con 7 sellos. Vemos al que está sentado en el trono con un libro en la mano derecha sellado con 7 sellos. Esto nos muestra la determinación absoluta. Sellado con 7 sellos, está perfectamente sellado y Dios se lo revela únicamente a aquellos que Él se los quiere revelar. Sellado, terminado, absoluto, la historia completa de la iglesia, la determinación de llevar la historia a su final. Podemos ver al que es digno, al único que fue digno de tomar el libro, no solamente capaz, sino digno de abrir el libro y desatar sus sellos y proclamar la victoria en Cristo. Él revela su propósito eterno a su iglesia, aquella iglesia que ahora compuesta de todas clases de personas, de todas las naciones, de toda la lengua, de todas las tribus, tienen un nuevo trabajo, llevar este mensaje a las naciones, al mundo entero. Y es necesario que el cordero inmolado, el rey de reyes, la raíz de David, desate esos sellos y nos muestre la historia completa. Eso es lo que vamos nosotros a llevar al mundo. Vemos nosotros también que es el Espíritu Santo el que está allí, porque es el único que nos puede sostener. Nosotros podemos llevar la palabra, pero es el Señor el que sigue rescatando, redimiendo, liberando y dando vida nueva a todo aquel que escucha el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver el trono del Trino Dios. El trono es el trono de nuestro Señor Trino. El Padre sentado con un rollo en la mano, el Hijo digno de tomar el rollo y de abrirlo, y el Espíritu Santo aplicando esa historia maravillosa del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo toma aquello que Cristo ganó y lo revela a sus siervos. Todo este drama revelado a Juan culmina de la misma forma que terminamos el capítulo 4. Hubo entonces, cuando tomó el libro, entonces la iglesia y los seres y millones de seres espirituales se postran delante del Cordero que está en medio del trono. Cuando hubo tomado el libro, todos se postraron delante del Cordero. Su canción habla de la grandeza de la obra redentora, del sacrificio. Es un Cordero inmolado. Habla del pueblo recogido de entre todas las naciones, del propósito que Dios tiene para con ellos. Y junto con ellos la creación entera se une en un canto de alabanza. Entonces, dividamos nuestro sermón de esta manera. El libro sellado, el Cordero inmolado y el pueblo redimido. El libro sellado, el Cordero inmolado y el pueblo redimido. Veamos primero este libro sellado. No debemos pensar, igual que el trono, que Dios necesite un trono físico o necesite libros para recordar lo que Él ha prometido. Lo que sí entendemos es que está determinado todo lo que ha de pasar en la historia
en un orden perfecto, meticulosamente planeado, sí, como si estuviera escrito y ordenado en un libro. Esa es la voluntad decretada de Dios. Este libro sellado con 7 sellos contiene el decreto de Dios de todo lo que ha de acontecer a su iglesia. Juan está en la isla de Patmos, la iglesia está en una situación triste, precaria, es una iglesia perseguida, muchas iglesias han claudicado, han retrocedido, han eh, mezclado la doctrina pura del evangelio con el judaísmo, y muchos, buscando el aplauso o el reconocimiento, han tolerado la falsa doctrina en sus congregaciones. Pero ahora tenemos aquí la historia completa y Juan necesita escucharlo. Juan necesita escucharlo y las iglesias necesitan escuchar. ¿Cuál es el plan? ¿Qué sigue? ¿La iglesia es vencida? ¿Dejará de ser? ¿Falló el Señor en su intento de salvar un pueblo? Juan escribe así, dice que esta es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No te desanimes, no te desanimes. Cristo reina. Aunque el caos y el desánimo están rampantes, Cristo sigue estando en el trono. El Señor tiene un trono inamovible. Y esto es lo que la iglesia debe proclamar. Y esto es lo que nosotros proclamamos aquí en la iglesia bíblica de Fort Pierce. Cristo reina. Cristo sigue salvando. No hay por qué temer. ¿Cuántos vienen? Los que Él ha preparado. ¿Cuántos escuchan? A los que Él abre sus oídos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Proclamar el evangelio. Es lo que la iglesia debe proclamar. También debemos notar que este libro está escrito, dice el versículo 1, por dentro y por fuera. Es decir, no hay espacios en blanco, no hay pausas. Está escrito por dentro y por fuera, no hay nada que añadirle. Nadie puede cambiar la historia. Nadie puede cambiar lo que el Señor se ha propuesto hacer. Nadie puede cambiar la historia del Mesías y su pueblo. Dios ha decretado la historia desde la eternidad. Nadie puede aconsejarlo, nadie puede añadirle, sino que para Él todas las cosas están concluidas, selladas. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, refiriéndose a Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fueran. Para el Señor, la historia está concluida. Cristo el Señor vino, las promesas fueron cumplidas, la iglesia triunfa y tenemos un mensaje completo de libertad a todas las naciones. Tú, como persona, no necesitas estar esclavizado a Satanás y a tu pecado. Hay libertad en Cristo completamente. Si no, vea conmigo la historia de la redención nuestra, la tuya, la mía. Aquí está en la Biblia. La Biblia habla de nosotros. Dice Amós 9:11, en aquel día, es decir, hablando de este día cuando el Cordero inmolado triunfa sobre sus enemigos. Este día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. En aquel día edificaré, levantaré y todas las naciones vendrán a mí, dice el Señor que hace esto. Y en Jerusalén, cuando se levanta la controversia, entonces, ¿qué hacemos con los gentiles que están viniendo a Cristo? La iglesia por 15 años quizás estuvo compuesta solamente de judíos, pero ahora están viniendo gentiles. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces vienen Pablo y Bernabé y cuentan lo que el Señor está haciendo entre los gentiles, aquellos que nunca han conocido los pactos ni las promesas, que no descienden de la carne de la familia de Abraham. ¿Qué hacemos con ellos?
Y entonces, cuando cuentan todo, la iglesia calla. Se levanta Jacobo y les dice: varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles en Hechos 15, del 13 al 18. Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, es decir, el profeta Amós. Como está escrito, la palabra de Dios escrita: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Un libro sellado, la voluntad de Dios firme, total, soberana. Esto es hermenéutica. Estamos interpretando qué dijo el profeta Amós. Y Jacobo está diciendo, eso es lo que significa las palabras del profeta Jacobo, del profeta Amós. Que en ese tiempo Dios va a levantar un pueblo de entre todas las naciones. Y esto es restaurar la adoración correcta a nuestro Dios trino. Un libro sellado, la historia completa, concluida. Es un libro sellado. Nos muestra que solamente Dios tiene poder para revelar aquello que Él quiere que su pueblo conozca. Dios solo es el escritor de la historia de la humanidad. Dios solo es el escritor de la historia de su iglesia. Dios solo es el que sostiene y protege a su pueblo. Pero también añade, pues el libro está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Esto nos muestra el poder no solamente para escribir la historia, sino para hacer que la historia pase a la historia exactamente como Él la escribió. Usted, cuando lee la Biblia, se encuentra mucho con esta frase: como está escrito, como dice la Escritura, para que se cumpliese lo que dijo el profeta, para que se cumpliese lo que el Señor anunció desde tiempos antiguos. Esa fue la predicación de la iglesia primitiva y esa es nuestra predicación. La Biblia dice así. La palabra del Señor dice así. Es un libro sellado. Un libro que nadie puede leer ni mirar. Es un libro que no se encuentra en ninguna de sus criaturas uno que sea capaz. Pero el ángel pregona y pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? No pregunta quién puede, sino quién es digno. Pero no se encontró a ninguno, ni que pudiera, ni que fuera digno. Es Cristo, nuestro mediador, nuestro sacerdote, nuestro rey. Él es el único que se encontró capaz y digno de abrir el libro y desatar sus sellos, de mirar. El libro está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Está escrito por dentro y por fuera. No hay espacios para aumentarle pensamientos de hombres. Y el libro está sellado con 7 sellos. Pues el libro, el número 7, está perfectamente sellado. Es imposible que un hombre, una criatura, pueda siquiera intentar ver en las cosas secretas que Dios ha puesto en su sola potestad. Es un libro sellado perfectamente. Esto nos muestra, para el hombre es imposible conocer a Dios a menos que Él, Dios mismo, se revele. Dios se revela al hombre. El hombre no tiene capacidad para investigar o conocer al Señor en sus propias fuerzas. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Mis hermanos, mi amada congregación, Dios te ha revelado a su Hijo. Dios te ha revelado su voluntad perfecta. Dios te ha revelado su propósito desde aquí a la eternidad. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice 1 Corintios 2:16. ¿Quién instruirá a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor nos ha revelado su voluntad, su propósito, su obra. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Adoramos a nuestro Señor y único Salvador. ¿Quién puede decir esto sino los que han sido rescatados de entre todos los pueblos? ¿Quién puede decir que tiene la mente de Cristo? ¿Quién puede decir que el Cordero es su Señor? ¿Quién puede decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Efesios 1:1 y Efesios 1 del 8 al 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su sola voluntad. Nadie lo empujó. Nosotros no tenemos el poder para atraerlo. Él solo quiso revelarse a su pueblo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Dios nos las reveló a nosotros por medio de el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan y por medio de a todos aquellos que han sido predicadores de la palabra de Dios. Por la palabra de ellos nosotros escuchamos el Evangelio. Un libro sellado. Nadie puede leerlo, nadie puede mirar, ni nadie puede abrir. Solo uno. ¿Quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido por razón de su victoria. Él ahora es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero después de las buenas noticias, ahí encontramos uno que ha sido capaz de abrir el libro y desatar sus sellos. Juan voltea y ve en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos a uno de pie, pero no es un león, es un cordero inmolado. ¿Quién es digno? El león de la tribu de Judá. Y voltea a ver en medio del trono y lo que ve es un cordero inmolado. Y así llegamos a nuestro segundo punto. Primero, meditamos en el libro, este libro sellado. Ahora meditemos en el que es capaz y digno de abrir el libro y desatar sus sellos. El cordero inmolado. Nuestro Señor Jesucristo, como el que rescata a su pueblo de las cadenas del pecado y de Satanás, es el león de la tribu de Judá. Poderoso. Pelea contra sus enemigos, los vence solo. No hay allí nadie que le ayude. Todos a una lo abandonaron. Él solo venció a sus enemigos y al vencer sus enemigos, vence los enemigos de su pueblo. Siempre cuando escucho o hablo con aquellas personas que conocen de los atributos de Dios solamente el amor y desconocen los demás, me gusta leerles Isaías 63 del 1 al 6. ¿Por qué? Es algo chocante. Es algo chocante. Ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado y luego Cristo viene a disculparse del carácter de su Padre y nos muestra una cara amorosa. Este es Jesucristo, predicado en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo. Isaías 63 del 1 al 6 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Quién es este
hermoso, en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? Y él mismo responde, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Este que es listo para salvar, él, el que ha rescatado a su pueblo, para el mundo es el peor enemigo que pudieran haberse buscado. Los redimidos adoran a su Redentor. Los redimidos adoran a quien los rescató de las garras del enemigo. Lo adoran y en su canto cantan, tú venciste, tú eres victorioso. Los moradores de la tierra no lo adoran. Ellos son sus enemigos. Como el león de la tribu de Judá, los defiende. Como todopoderoso los sostiene, los protege. Pero como el cordero inmolado, los rescata, los limpia, los trae, los redime, quita el castigo que debería caer sobre ellos, quita la pena del pecado. ¿Se recuerdan a Juan el Bautista proclamando cuando vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Este es aquel Cordero que está viendo el apóstol Juan ahora, en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Este es una prueba final. Cristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo está en el trono. Pero estas palabras son dulces para aquellos que han sido traídos a la luz. Es decir, aquellos que podemos ver nuestra maldad, aquellos que somos capaces sin hipocresía alguna, sin doblez, sacar nuestro corazón, exponerlo a la luz y ver en él el pecado y la necesidad de ser limpio. Dulces palabras, el Cordero de Dios que quita el pecado. Oh Señor, yo soy ese que necesita que su pecado sea limpio. Yo soy el que necesita esta obra del Cordero inmolado. Pedro lloró por su pecado amargamente, dice la Biblia. Pedro lloró por su pecado. Pablo se angustió en sobremanera al ver a su gente, a su pueblo, aquellos que eran parientes según la carne, y sufría por ellos y lloraba por ellos porque no venían a Cristo. Cristo lloró al ver a la ciudad idólatra rehusándose venir a él para que sus pecados fueran limpios. Y Juan lloró porque no había nadie, no se encontró nadie que fuera capaz ni de abrir, ni de leer, ni de mirar el libro, aquel libro que contiene las promesas, preciosísimas promesas para su pueblo, pero no había nadie que fuera capaz. Y Juan llora. ¿Pero qué hay en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que falta en la presencia de Dios? Eso mismo, llanto. En la presencia de Dios hay gozo. Y entonces el ángel le dice, Juan, espérate, Juan, cálmate, no llores, estás equivocado, ve, estás enfocado en una parte nada más, ve, mira. Juan voltea y ve, y allí ve, en medio del trono, al Cordero de Dios. Pero es un Cordero como inmolado, un Cordero que ha sido sacrificado. Tiene las marcas de un Cordero que ha ido al matadero, de un cordero que ha sido maltratado,
Tiene las marcas de un cordero que ha sido sacrificado. Y entonces, quizás en la mente de Juan, todas las imágenes del Antiguo Testamento corren como un torrente en su mente. Se recuerda de Isaac preguntando a su padre Abraham: Padre, aquí está el altar, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, proféticamente hablando, le dice: Dios mismo se proveerá. Este cordero inmolado es nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno. Luego también podría recordar la noche que Israel salió de Egipto y cómo la sangre del cordero en las puertas los protegió del juicio del Señor. Quizás recordó también al profeta Isaías, hablando del siervo sufriente que vendría, aquel siervo sufriente que estaba bajo la mano pesada del Señor, rescatando al pueblo del castigo eterno. Isaías 53, nosotros, ovejas descarriadas, él, el siervo sufriente, como un cordero llevado al matadero. Isaías 53, 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él sabía que cargaba mi pecado. Aquel al que él vino a rescatar necesitaba que el cordero, el sustituto, fuera hasta el final y entregara su vida. Este cordero inmolado, ahora lo ve Juan en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Su inmolación, su entrega fue por medio del Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Adoramos a nuestro trino Dios. Y este versículo para mí ha sido dulce. Nuestro Señor Jesucristo dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, la pregunta retórica, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de machos cabríos que representaba, esta era la sombra, representaba una realidad, y aún así lo separó, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Gloria, gloria a Dios. Nuestro Rey es Señor para siempre. Nuestro Dios es Dios Salvador y sigue salvando. Y nuestra salvación es trinitaria. Es el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos los que Juan vio alrededor del trono, postrados delante del Cordero, y cantan y alaban al Cordero que está en medio del trono, al Cordero que se acerca al que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado, el Cordero que tiene el Espíritu Santo. Con él, nuestro Señor Jesús es Dios y nuestro Dios es el Dios trino. El pueblo alaba al meditar en su obra. Y así llegamos a nuestro tercer punto. Vimos primero el libro sellado, un libro sellado perfectamente con 7 sellos. Vimos al Cordero acercándose al que está sentado en el trono y tomando el libro. Es decir, todas las promesas que contiene el libro, el mensaje que la iglesia tiene que anunciar, libertad completa en Cristo, el Cordero que fue inmolado desde la antigüedad, desde la eternidad, es la única salvación del hombre. Y luego ahora, al meditar en esta obra, el pueblo redimido alaba a su Redentor, de los versículos 9 al 14. Si usted va conmigo
y lee conmigo allí desde el versículo 9 hasta el 14. Comienza así y dice, y cantaban un nuevo cántico. Primero, ¿cómo es la alabanza? Bueno, la describe como un cántico nuevo, un nuevo cántico, porque la descripción del rescate de un pueblo para la gloria de Dios es demasiado grande. No hay palabras formales o antiguas que describan en su totalidad lo que el Señor ha hecho. De alguna forma, la alabanza que la iglesia entona es nueva, porque describe la obra completa de la magnitud, del alcance de los hechos, de lo que el Señor logró a favor nuestro. Y para aquellos que nos critican, porque no cantamos salmos solamente, bueno, tendrán que condenar también el cántico nuevo del Apocalipsis 5. Porque ahora ya no es la sombra, no están cantando de las sombras, de las figuras, del Mesías prometido, ahora están cantando de la obra completa y total que el Señor ha logrado. Cantaban un cántico nuevo. Cuando el pueblo medita en su rescate, eleva su adoración. Y aquí es bueno recordar, ¿seremos capaces nosotros de meditar 10 minutos quizás y enumerar aquellas bendiciones que recibimos a través de Cristo? ¿Serás capaz de enumerar lo que el Señor Jesucristo ha ganado para ti? Hace unas semanas, explicándole esto a una pareja, lloraban de gozo, pero nunca habían escuchado enumerar en forma simple aquellas cosas que Dios nos ha dado y nos ha prometido y nos ha provisto y nos ha ofrecido y nos da con mucha seguridad por aquello que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario, en su obediencia perfecta, en su ascensión al trono, en su intercesión constantemente. Un cántico nuevo, porque no hay comparación de las figuras y sombras del Antiguo Testamento a la realidad de una obra completa, concluida. Nuestro Señor reina. Él ha hecho aquello que el Padre le encargó hacer. No quedan dudas más. Tu mente no puede atormentarte con una obra incompleta. Tú puedes caminar con seguridad en un mundo inseguro porque el Señor ha terminado lo que se ha propuesto hacer. Cantaban un cántico nuevo. Nuevo porque el mediador ya tiene nombre. Su nombre es Jesús el Cristo, el Mesías prometido. Es nuevo porque su obra es completa y acabada. Es nuevo porque el pueblo redimido de entre todas las naciones sabe que fue rescatado, no porque hay algo en ellos que mereciera ser rescatado, sino porque Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es digno? Dice el ángel. ¿Quién es digno de abrir el sello y de abrir el libro y desatar sus sellos? La iglesia con todo el corazón responde, Cristo Jesús es digno, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No hay duda, no hay duda. El pueblo redimido adora a su Redentor como ninguna criatura lo puede hacer. Nadie, mis hermanos, ni los ángeles, ni los seres espirituales pueden alabar al Señor y decir el Cordero que nos redimió con su sangre. Los ángeles no necesitaron redención. Somos nosotros los únicos que podemos cantar este cántico nuevo. Vea conmigo Apocalipsis 14, del 1 al 3. Está fácil. Búsquelo, léalo conmigo.
Búsquelo en sus Biblias. Léalo conmigo. Prendan sus Biblias. Y los que no, abran sus Biblias. Léalo conmigo, pero léalo conmigo. Y que su corazón se hinche de esta alabanza. Esa alabanza que vio Juan allí en Apocalipsis 5, pero que es la alabanza de la iglesia ahora y que es la alabanza de la iglesia en la eternidad. Lo leo de la Biblia de las Américas. Dice Apocalipsis 14 del 1 al 3. Miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Esta es la iglesia completa, un número completo, cerrado, ni un redimido menos, ni un incrédulo en medio de los redimidos, un pueblo total. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Nadie podía aprender el cántico porque nadie necesitó un cordero que fuera sacrificado en su lugar. Es la iglesia de Cristo que alaba a su Redentor. Aún así, la creación entera se une al conocer lo que el Señor ha hecho en la salvación de su pueblo. Toda la creación explota en una alabanza, pero su alabanza no puede decir al Cordero inmolado que nos redimió con su sangre para Dios. La creación lo adora, Él es su creador, pero el pueblo rescatado de entre las naciones lo adora porque Él es su Redentor. ¿Cómo lo alabas tú? ¿Cómo lo adoras tú? Tú podrás decir, no, yo no lo adoro. Ahora no. ¿O lo adoras como criatura solamente? ¿Cuál es la reacción del mundo cuando es confrontado con la tribulación? Ah, Dios mío. Los hijos dicen, Padre, Padre. ¿Cómo lo adoras tú? ¿Cómo lo alabas tú? ¿Como criatura solamente? ¿O lo adoras junto con la iglesia de Cristo y cantas? Y es una realidad en tu vida. Con tu sangre nos redimiste para Dios. Ahora quiero que sepas esto. Quiero que sepas esto. Quieras o no, tendrás que doblar tus rodillas ante Él, ante este Cordero inmolado. Tendrás que doblar tus rodillas, quieras o no quieras, y tendrás que confesar con tu boca, con coraje, con ira, pero tendrás que decir, sí, Cristo es el Señor. No porque eres salvo, sino tendrás que confesar que Él es el Señor, porque Él es Dios. Escucha conmigo, con mucha atención. Tú que no has venido a los pies de Cristo, escucha conmigo con mucha atención. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haya este mismo sentir en vosotros. Humíllate delante de Dios ahora. Humíllate, reconoce que Él es Señor. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nombre le dio? Toda lengua tendrá que confesar que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy puede ser este día en el que tú te humillas delante de Él
y confiesas, Cristo es Señor, Cristo es Salvador, y unes tu canto y adoras junto con nosotros al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios. Gracias, todopoderoso Señor, porque tú nos has rescatado de entre todos los pueblos, lenguas, tribus, nación, y nos has hecho para Dios sacerdotes. Proclamamos tu salvación, la salvación que fue traída a través de un mediador, Cristo Jesús, el Cordero inmolado desde la eternidad, pagando pagando el pecado de su pueblo, rescatándolos para alabanza de tu nombre. Rogamos pues que no haya entre nosotros un corazón incrédulo y que no haya entre nosotros un corazón incrédulo y así que no alcance las bendiciones ofrecidas en Cristo Jesús. Padre, te rogamos por nosotros mismos, guarda en nuestro corazón este tesoro y ayúdanos del tesoro sacar y compartir con un mundo pobre, ciego, desnudo, miserable. Vamos a apuntarlos y llevarlos, tu Hijo amado, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que es el único digno de desatar la historia completa y de proclamar solamente en Dios hay salvación. Te rogamos pues por nuestro corazón y nuestra mente, Señor, que esta palabra haga un efecto tal que nuestras vidas sean transformadas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.